Vamos a abrir ahí, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 37, y luego seguimos con el 22 hasta el número 5. Del 21, empezamos con el versículo del capítulo 21, el versículo 37, y nos vamos hasta el 22.5. Yo leo el primero, usted es el segundo, y concluimos ahí el 22.5. El 21.37 dice: cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que le levantó Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad insignificante Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Cuando él se le permitió, Pablo estando bien parado, enseñando la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo: Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lenguas hebreas, guardaron más silencio, y él les dijo: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy de todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres que, Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Bendito Dios, en este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia. Yo vengo buscando la guianza de tu Espíritu Santo, que tome control de mi boca, de mi lengua en esta mañana. Que vengamos a hablar palabra conforme tu voluntad y no conforme la mía. Yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que ministre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta mañana. Gloria a Dios. El tema de esta mañana, hermanos, es lección 19, el testimonio del Evangelio. Es el tema, el testimonio del Evangelio, de cómo el apóstol Pablo salió de Jerusalén, salió para a donde Dios lo había enviado, a los gentiles, a predicar el mensaje de la salvación. Pero si podemos ver, hermanos, aún los religiosos de Jerusalén no querían que Pablo compartiera el mensaje con los gentiles. A pesar de que no quería que hablara la palabra en medio de ellos, y tampoco quería que saliera a las naciones alrededor. Querían impedírselo. Pero Dios lo había rescatado, lo había salvado, lo había perdonado con un propósito: de que fuera testigo y fuera a evangelizar y diera testimonio a todas las naciones. Él era el instrumento que Dios había preparado para que el Evangelio llegara al mundo. El Evangelio llegara hacia nosotros. Dios usó a Pablo, hermanos, un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de los cristianos. El apóstol Pablo recibía cartas de los sacerdotes, de los líderes religiosos, para que aprendieran a los cristianos, para que fueran castigados. Era su trabajo. Pero sin embargo, Dios mismo Jesús, se presenta ante Saulo, que ahora es Pablo, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, de esta manera, Jesús mismo le vino a hablar a Saulo para transformarlo, para cambiarlo, para un ministerio, para un propósito, que le hablara el Evangelio a todas las naciones, a los gentiles especialmente. Ese fue su llamado. Por eso Jesús lo alcanzó. Muchas veces nosotros, hermanos, hemos sido perdonados por Cristo, hemos recibido el mensaje de la salvación, pero aún no sabemos qué es nuestro ministerio, qué es nuestro don, qué es nuestro talento.
Porque Dios, cuando te llama, hermano, te quiere usar para interceder por la familia, por los amigos, por los parientes, por los conocidos, para invitarlos a la iglesia, orar por ellos, compartir la palabra, testificando de Dios. Hay muchas maneras de ser de bendición para otras vidas. Dios nos perdonó con ese propósito, para que alcanzáramos nuevas almas, para que sembramos la semilla a otras personas, hermano. Les habláramos de Dios, oráramos por ellos, testificáramos de las grandezas que Dios ha hecho con nosotros. Simplemente dándole gracias y hablando lo que Dios ha hecho en mí, en mi familia, en la iglesia, es de una manera que podamos seguir compartiendo el evangelio. El texto dice en esta mañana: porque seré testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Así le dice: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿Qué fue lo que escuchó Saulo? La misma voz de Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa fue la declaración. Esa fue la voz que le habló a Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuánta gente, hermanos, le han hablado de Dios y han ignorado el mensaje? ¿Cuánta gente en nuestros días ignora el mensaje de la salvación? Y especialmente hoy, en estos últimos tiempos, hermano, estamos viviendo el tiempo finales, tiempos peligrosos, tiempos de acontecimientos que están sucediendo y que están por suceder. Y la iglesia, el pueblo de Dios, en vez de buscarlo, se alejan. En vez de acercarse, se apartan. Cuando hoy más que nunca tenemos que buscar a Dios. Dios nos ha encomendado que sigamos proclamando este mensaje. El tema central de esta lección dice: no solo es responsabilidad de la iglesia, sino de cada cristiano testificar sobre Cristo a los perdidos. ¿De quién es el compromiso? ¿De quién es la responsabilidad? De cada uno de nosotros, individuales. Tenemos el compromiso y la responsabilidad de testificar que Cristo salva, sana, restaura y bendice. La responsabilidad es de la iglesia y de cada cristiano, de seguir testificando lo que Cristo hace. Así como hemos recibido salvación nosotros, hay que compartirle al mundo lo que Cristo está haciendo. El amor de Dios. Cuando estamos comprometidos con Jesucristo, debemos estar preparados para ser perseguidos por nuestra fe. Tal vez, hermanos, no estamos aquí nosotros, nos están persiguiendo, pero sí podemos recibir, hermanos, críticas, podemos recibir burlas, porque proclamamos y servimos a un Dios vivo. Nos critican que qué hacemos encerrados en este lugar, sin saber, hermano, que estamos experimentando la bendición, la protección, la palabra, el alimento espiritual. El mundo alimenta el cuerpo, pero no alimenta el espíritu. El mundo no está alimentado, está muerto espiritualmente, porque nunca le ha dado palabra a su espíritu, nunca lo ha alimentado con el mensaje de Dios. El mundo está muerto espiritualmente, carnalmente está vivo, viviendo en los placeres, en lo que este mundo ofrece, pero su alma está muerta. Y es nuestra responsabilidad de ir a levantar a aquella alma muerta que despierta de aquella muerte espiritual que el mundo está viviendo. Hay creyentes en todo el mundo, incluso hoy, que son perseguidos hasta la muerte cuando testifican de la realidad de Jesús. Aquí en esta nación todavía no, pero hay otras naciones, hermanos,
que no pueden hablar de Jesucristo porque son perseguidos. Tenemos la bendición, ahorita todavía, hermano, de predicar abiertamente. No hay quien nos prohíba abrir las puertas para predicar el Evangelio. Pues le digo una cosa, está por llegar el momento que nos van a decir, nos van a ordenar qué día podemos congregarnos solamente, qué día podemos hablar la palabra, qué día podemos reunirnos en la iglesia. Va a llegar el momento que nos van a ordenar, aunque usted no lo crea. Va a llegar ese momento que nos van a decir qué día podemos congregarnos, qué día no podemos reunirnos. Y entonces vamos a desear estar en la casa de Dios y no se va a poder. Por eso ahorita que tenemos oportunidad, hay que buscarlo. El apóstol Pablo vivía en un mundo en que la persecución era muy común. De hecho, él mismo había sido perseguido. Sin embargo, Dios utilizó su trasfondo tan único para llevar el evangelio por todo el mundo romano, judío y generalmente a gentiles por iguales. A él no se le dijo solamente al pueblo. Cristo vino, dice, a buscar y a salvar a su pueblo. Cristo vino al pueblo de Israel. Y por cuanto el pueblo lo rechazó, entramos todas las naciones. Por eso, hermanos, Cristo vino al pueblo judío. Porque si hubiera venido a otro pueblo, lo hubiera aceptado. El pueblo judío lo tenía que rechazar para que usted y yo entráramos en esta bendición. Por eso le dice Dios a Abraham: en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿En quién? En Abraham. ¿De dónde viene Cristo? De Abraham, de la descendencia de Abraham. Aquel que Dios sacó de su tierra y su parentela, aquel que escuchó la voz de Dios y obedeció para ser un pueblo grande, y después viniera Cristo, hermanos, a buscar y a salvarnos. Pero sin embargo, como dice Juan, a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿De quiénes? Los que lo recibieron, el que acepta a Cristo como su Salvador. Jesús dijo: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me ha perseguido, también a vosotros os perseguirán. San Juan 15:20. Estas palabras dijo Cristo: si a mí me han perseguido, a ustedes también os perseguirán. Sus seguidores escribieron la verdad de sus palabras en los días y años posteriores a su muerte, su resurrección y su ascensión. Para muchos, esa persecución fueron acusaciones falsas. Para algunos significó la muerte. En el pasaje de hoy, Pablo fue acusado de irreverencia a la ley de Moisés y sus destinatarios, el pueblo judío. Estas fueron acusaciones de a Pablo, que fue irreverente a la ley. Estaba hablando en contra de la ley. ¿Y quiénes fueron los que lo acusaron? El mismo pueblo judío. Y aquí es donde empieza. Hechos 21:26 dice: entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres, y el día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. Cuando había presentarse la ofrenda por cada uno de ellos, pero cuando estaba para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley en este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado a este santo lugar. Aquí empieza el problema. Siempre que quieres hacer la voluntad de Dios, vienen obstáculos. Si usted busca hacer la voluntad de Dios, vienen problemas. Recuerde, hay un enemigo
Y el enemigo no quiere que le quitemos sus vidas, que le quitemos sus almas. Él lucha por lo que es de él. Y cuando usted y yo proclamamos el evangelio, le testificamos a una vida, y estas vidas son tocadas, el enemigo viene a atacar nuestras vidas. ¿Por qué? Para desanimarnos, que no sigamos predicando, que no sigamos hablando el evangelio. Aquí empieza Pablo. Pablo llega a Jerusalén, donde se reunió con los líderes de la iglesia. Había acordado que los gentiles convertidos no necesitaban seguir toda la ley judía. Escúcheme, eran pueblo gentil, entonces no podían seguir toda la ley judía porque no eran judíos. Esta es la enseñanza de Pablo. Sin embargo, para probar que Pablo no estaba enseñando a los cristianos judíos a abandonar la ley, lo alentaron a apoyar a varios hombres que aparentemente habían hecho voto nazareno, siempre buscando una manera para distorsionar el evangelio. Pero ¿qué fue lo que dijo aquel varón? Lo que es de Dios permanece, y lo que no es de Dios se acaba. ¿Cuántos se han levantado? Se muere el líder y se acaba todo. Si este ministerio no es de Dios, se va a acabar. Pero sin embargo, ¿cuántos años han pasado y este evangelio sigue presente? Este evangelio sigue tocando vidas. Este evangelio sigue transformando corazones. Este evangelio sigue sanando vidas, cambiando vidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer usted y yo, hermano? Simplemente seguir proclamando el evangelio a toda criatura. Tenemos familia, hermanos, que nos dice que o nos miran que vamos a la iglesia. Intercedamos por ellos. Claramente está la promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La Biblia es clara: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Mire, la palabra se cumple. Lo que tenemos que hacer usted y yo es creer. La fe, hermanos, es la que va a hacer la obra, hermanos. La fe en Dios. No trate usted de ayudarle a Dios. Deje que Dios obre, que Dios haga, que Dios toque, que Dios transforme, que Dios redarguya el corazón de aquel que anda mal, hermano. No hagamos nosotros el trabajo que le corresponde a Dios, que le corresponde a Jesús y que le corresponde al Espíritu Santo. Usted y yo solamente hay que hablarles la palabra, hay que orar por ellos, invitarlos a la iglesia, hacer nuestro trabajo. Pero el convencimiento, la conversión, la va a hacer Dios por medio del poder del Espíritu Santo. Él es el que redarguye el corazón del hombre. El Espíritu Santo que quebranta el corazón del hombre. El Espíritu Santo el que toca. Usted y yo somos un vaso, hermano. Somos la boca de Dios para hablar palabra. Somos la boca de Dios para compartir. Somos los pies de Dios para ir y abrir nuestra boca donde está la necesidad, donde está el problema, para orar, para interceder, para testificar. Aquí el apóstol dice: los judíos de la provincia de Asia también iban al templo para adorar. Al ver a Pablo, alborotaron a la multitud y lo agarraron. Su grito: este es el hombre, indica que había hablado de Pablo con los judíos en Jerusalén. Afirmaban que donde quiera que iba, Pablo difamaba a su propio pueblo. Aquí empieza. Mire, hermanos, cuántas iglesias se han dividido porque alguien ha venido a difamar a alguien. Y aquel que difama, ¿qué le digo? No es de Dios. Aquel que critica no es de Dios. Porque usted y yo somos redimidos, lavados para adorar a Dios, no para adorar al hombre y para ver al hombre. Mi vida debe estar y mi vista debe estar puesta en el autor y consumador de mi fe, que es Cristo, hermanos.
Usted sabe, hermanos. Usted a veces mira cosas dentro de la iglesia, hermanos, portándose mal. La Biblia nos enseña, hermanos. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios. La Biblia me enseña, hay 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Todas están dentro de la iglesia, pero 5 son prudentes y 5 son insensatas. Va a llegar el esposo, las que están seguras con su aceite se van con él, las otras van a esperar. Ábrenos, demasiado tarde. Vamos a ver muchas cosas en el caminar con Dios, pero usted no ponga la mirada en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Usted ponga su mirada en Cristo. Él es el Salvador. Yo he visto, hermanos, cómo iglesias se han dividido y después que se dividen, se pierden. Ya no van a ninguna parte. Se hacen más rebeldes. Se ponen más difíciles para volver a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque los han dejado engañar. No mire, ni escuche, busque a Dios, busque la dirección de Dios. Él lo va a dirigir y lo va a dirigir bien. Finalmente lo acusaron de llevar griegos al lugar santo del templo. Los gentiles solo podían adorar en los atrios exteriores. Los judíos reconocieron a Trifirmo, un gentil en Éfeso, a quien había visto el mismo día con Pablo, y acusaron a Pablo de llevarlo más allá del atrio de los gentiles, que lo había metido a un lugar que no podía entrar. Aquí podemos ver, hermanos, que de una manera u otra tratan de interponer de que el evangelio siga siendo proclamado. Va a haber gente, hermano, que le va a decir: ya no vayas a la iglesia, mira, vente acá con nosotros. Acá no tenemos el domingo nomás un servicio en la mañana y ya en la tarde ya no vamos. Vente, acá está mejor. Hay muchos así, hermano. Pero le digo una cosa. Yo solamente le digo: bendícelos. Sé con ellos, que nunca se aparten, que prosigan, que un día nos podemos encontrar allá. Porque le digo una cosa: todos estamos luchando por llegar ante la presencia de Dios. Eso debe ser nuestra meta. Y a veces nosotros andamos buscando lo que miramos nuestros ojos, nuestro alrededor, cuando tenemos que estar viendo quién es el Señor. Hechos 21:30 dice: así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo. Inmediatamente cerraron las puertas y procuraron ellos matarle. Se les avisó al tributo, a la compañía, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. ¿Cuál era el propósito? Matarlo. ¿Qué es lo que dice la palabra? El diablo vino para matar, para hurtar y para destruir. Y Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. El enemigo quiere destruir la obra. El enemigo quiere desbaratar la obra. El enemigo quiere que el evangelio prosiga, que crezca, que siga adelante. Ese es el enemigo, es su trabajo. Debido a las acusaciones de los opositores de Pablo, se desató un motín. Pablo fue arrastrado fuera del templo para que los alborotadores no pudieran contaminar el templo derramando su sangre, porque lo querían matar. Los alborotadores golpearon a Pablo con toda la intención de matarlo. Pero sin embargo, el tribuno, Dios usó al tribuno, hermanos. El regimiento romano en Jerusalén se enteró del alboroto e intervino para detener el disturbio. Es posible que fue Dios quien usó este tribuno para proteger a Pablo, de modo que pudiera ser testigo de Cristo en Roma. Dios tiene un propósito. A veces nos preguntamos, hermanos, mire, hemos pasado, o más bien yo he pasado por tiempos difíciles, y he pensado, hermanos, a veces parar, pero sin embargo viene la palabra, hermanos, que Dios me dice:
No te he traído hasta aquí para dejarte. Te he sacado, te he escogido con un propósito. Sigue trabajando. Sigue adelante. Aunque el enemigo viene con ataques a mi vida. Pero sin embargo, sigue adelante. No te va a hacer nada. Dios va a cumplir el propósito en tu vida por el cual te ha llamado en este lugar. Y yo le digo una cosa. Dios va a cumplir el propósito. Aunque el enemigo se interpone, ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Esforzarnos. ¿Qué le dice Dios a Josué? Mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo donde quiera que tú fueres. ¿Qué nos dice Dios? Esfuérzate. Mira que te mando que te esfuerces. Dios está demandando al pueblo esforzarnos en medio de problemas, en medio de angustias, en medio de enfermedades, en medio de persecuciones, en medio de críticas, de burlas, en medio de todo. Tenemos que aprender a perseverar en Dios. Porque, ¿qué dijo? Si a mí me persiguieron, ¿por qué ustedes no? Así dijo Cristo. Si a al Señor lo han perseguido, ¿por qué no a sus siervos? Él fue perseguido por predicar, por salvar, por sanar, por restaurar, por hacer milagros en día sábado, por hacer tantas cosas, hermano. Fue él acusado, maltratado, golpeado y hasta crucificado y matado. ¿Para qué? Para que usted y yo tuviéramos vida. Así que Pablo, hermanos, lo sacaron para afuera, para matarlo. Creyéndolo culpable, el tribuno arrestó a Pablo, dice, y ordenó que lo ataran para mostrar a la multitud que no escaparía de la justicia. Le preguntó a la multitud sobre la identidad y las acciones de Pablo, pero no entendían nada en los ruidos, en el ruidoso confuso de intercambios. En este punto, Pablo fue llevado a la fortaleza de Antonio, construida por Herodes el Grande en honor a Marco Antonio, pero de ella se utilizaba como cuartel para soldados. Este lugar, las escaleras conducían desde la área del templo hasta la torre donde estaban estacionados los soldados. Para evitar más daño a Pablo, los soldados lo levantaron sobre sus hombros a gritar: ¡muera! No hubo duda alguna de la que la intención de la multitud era matar a Pablo. La intención era matarlo. Pues les digo, Dios, hermanos, nos ha levantado y nos tiene aquí con un propósito. Yo sé y yo conozco la mayoría de ustedes aman a Dios, sirven a Dios, pero están luchando con problemas, con dificultades allí en su hogar. Allí tienen dificultades, ahí tienen problemas, enfermos, que siguen trabajando con ellos, pero ustedes permanecen fieles a Dios. Y esto es lo que dice Dios. ¿Qué dijo Job? ¿He de bendecir a Dios solamente cuando todo me va bien? No, hay que bendecir a Dios en todo tiempo, como dice el salmista. Bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Tenemos que aprender, hermano, a bendecir. Yo sé, y que estamos aquí, hermano, mi hermana tiene algunas circunstancias en su hogar, mi hermana Rebeca igual, tu hermana también, y cada uno batallando con una circunstancia u otra. Pero sin embargo, Dios nos dice: permanece fiel, fiel. ¿Qué le dice el apóstol Pablo? Quítame este aguijón de mi carne. A veces nosotros tenemos un malestar, nos sentimos mal, hermanos, pero ¿sabe qué es este aguijón que Pablo tenía? Para que no se exaltara y siguiera haciendo la obra. A veces tiene que venir ese aguijón para acercarnos a Dios, porque nos queremos alejar, nos queremos apartar, queremos descuidar la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Y tiene que venir ese aguijón a molestarnos
para que reconozcamos que necesitamos a Dios. No se aparte, hermanos. No se aleje. Búsquelo con todo su corazón. Pablo dijo: 3 veces te he rogado que me lo quites. Y que le dijo: bástate de mi gracia. Y dice: para que no me enaltezca. Porque Pablo hizo tantas cosas, hermano. Tanta gente que se ganó. Tantos milagros. Ciudades enteras escucharon el mensaje de la salvación. Y para que él no se enalteciera, se sintiera grande, que fue por su conocimiento, le dio ese aguijón en su carne. Un enviado de Satanás, dice la palabra, para que me bofetee, para que no me enaltezca, no me sienta superior. Siempre tengamos los pies sobre la tierra. Quien somos es por Él. No por mi fuerza, no por mi conocimiento, no por mi sabiduría, por Dios. Soy lo que soy por Dios. Y siempre tenemos que reconocer quién es nuestro Dios. Así que la multitud gritaba: muera, muera. No hubo duda alguna que la intención de la multitud era que mataran a Pablo. ¿Y por qué? Por ganarse almas para el Señor. Hechos 21:37 dice: cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno: ¿se me permite decirle algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición ante estos días y sacó al desierto a los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no significante, Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se le permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con las manos al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Cuando Pablo habló en griego, el tribuno se sorprendió. La lengua griega era bien conocida entre los romanos, pero el tribuno le preguntó a Pablo si era él un egipcio que había liderado una rebelión junto a 4,000 sicarios. Josefo habló, el historiador Josefo habló de un falso profeta egipcio que condujo a dicha rebelión, y lo querían poner que era sido el apóstol Pablo. Pablo se identificó ante el tribuno como judío y ciudadano de Tarso en Cilicia, una ciudad conocida como un centro intelectual y comercial. Recibiendo permiso para dirigirse a la multitud, habló en arameo, el idioma que usaban los judíos en ese momento. Pablo usó todos los recursos que él tenía. Recuerda, había sido preparado por Gamaliel, un maestro, un líder de la ley. Conocía la ley perfectamente. Había sido instruido por un buen maestro. Pablo dirigió sus palabras a los hermanos judíos, llamándole varones hermanos y padres. Estableció su identidad judía y su educación bajo Gamaliel. Como sus oyentes, fue instruido en la forma más estricta del judaísmo y era celoso de Dios. Este celo había resultado en la muerte de algunos creyentes. Pablo había sido, hermano, aunque no hay constancia de que el propio Pablo hubiera ejecutado a nadie, estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Recuerden, cuando Esteban fue apedreado, allí estaba Pablo. Fue testigo. Fue consciente que lo apedrearan, porque era su trabajo perseguir a los cristianos. En la muerte de Esteban, y emitió su voto para condenar a otros. Las autoridades judías en Jerusalén habrían sido testigos de las acciones anteriores de Pablo, de quién era antes y quién era hoy. Esto podía haber visto el cambio, como lo han visto, hermano, nuestras personas cuando usted y yo fuimos transformados, fuimos cambiados de una vida pecaminosa a una vida que agrade a Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Las cosas viejas pasaron
He aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura somos en Cristo. Ya no podemos hacer lo que antes hacíamos, porque ahora le pertenecemos a Dios. Ahora somos hijos de Dios. Esto es, hermanos, lo que Pablo comienza a dirigirse a sus hermanos. Este celo había resultado en la muerte de algunos creyentes. Había sido testigo de la muerte de Esteban. Y todo esto, hermano, ellos lo conocían. Por eso dice Hechos 22, 6 al 13, dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucho luz del cielo. De esta manera el apóstol vino a conocer a Cristo. Una luz le rodeó del cielo y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron. Pero no entendieron la voz de que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Este es, hermanos, la bendición y el privilegio que tuvo Pablo. No fue alcanzado por ningún profeta, no fue alcanzado por ningún evangelista, no fue alcanzado por ningún ministerio. Fue alcanzado por el mismo Jesús. Una luz del cielo le rodeó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo: ¿quién eres? Soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Esta bendición, hermanos, de que Saulo fue administrado y alcanzado por medio de Cristo, después de que él ya había ascendido al cielo, viene y se le aparece y le habla de esta manera. Pablo testificó que una gran luz le brilló a su alrededor mientras viajaba hacia Damasco. Jesús, cuyos seguidores Pablo procuraba arrestar y castigar, interrumpió su viaje. Su maestro Gamaliel, si vemos ahí, su maestro Gamaliel no había errado a decir: si ese movimiento era de Dios, sus oponentes se hallarían luchando contra él. En el Hechos 5:38, hermanos, ¿qué dice? Hechos 5:38. Después de esto se levantó Judas el Galileo, y en los días del censo, y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que obedecían fueron dispersos. El 38 dice: ahora digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podré destruir. No sea tal vez hallado luchando contra Dios. Esto fue lo que le dijo Gamaliel. Esta palabra le dijo Gamaliel cuando querían perseguir a Pedro, a los apóstoles, por predicar el evangelio. Si esta obra es de Dios, nunca la van a destruir. Están peleando con Dios. Pero si es de los hombres, cuando ellos mueran, se va a acabar. Pero sin embargo, murieron y la obra permanece. Y esto es lo que el mundo no entiende. ¿Por qué? Porque no escudriña la Biblia, porque no lee. Si la gente leyera, hermanos, si la gente escudriñara la Biblia, tomara tiempo y la leyera, sus ojos serían abiertos. Porque la Biblia dice, el apóstol Pablo ahí en Corintios, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento del incrédulo para que no le alumbre la luz del evangelio. Este evangelio, hermano, está al alcance de todos, pero no queremos tomar posesión de ella.
no queremos tomar la Biblia, no queremos leerla. Se nos da pereza, nos da flojera. No queremos escudriñar, no queremos conocer la verdad de Dios. El enemigo nos pone cansancio, el enemigo nos pone tristeza, el enemigo nos pone desaliento para que no leamos la Biblia, porque esta palabra nos va a abrir los ojos y vamos a entender quién es nuestro Dios. ¿Qué dice Jesús? Escudriñar las Escrituras, porque en ellas hay vida eterna. Escudriñarlas, leerlas, pero no tenemos el tiempo, hermano. Tenemos tiempo para todo, menos para leer la palabra. Yo le digo, si yo no hago el tiempo para leerla, no la voy a leer. Yo tengo que disponer tiempo, dedicar el tiempo para leerla. Tengo todos los días dedicar el tiempo para leerla. Porque si no me dispongo, hermanos, nunca lo voy a hacer. ¿Y qué? ¿Qué voy a compartir? ¿Qué voy a dar? La Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Si no tengo palabra, hermanos, ¿cómo voy a compartir? Yo tengo que alimentarme de la palabra para tener que dar. Por eso el apóstol, hermano, les da este conocimiento, esta revelación, y simplemente les dijo, así como dijo Gamaliel, si esta obra no es de Dios, se va a acabar. Pero si es de Dios, se van a ver luchando contra Dios y no van a poder. Pablo había testificado a los judíos de Jerusalén acerca de la estricta educación judía y su posición en el camino cristiano. Un encuentro sobrenatural con Cristo cambió su dirección. Un encuentro sobrenatural con Jesús cambió la dirección del apóstol Pablo y su nueva fe. Pablo recibió la ayuda de Ananías. ¿Se acuerdan de este profeta, hermanos? Porque Pablo, después que tuvo ese encuentro con Cristo, de esa luz que lo iluminó, quedó ciego. Dice que había como escamas que salían de sus ojos. El apóstol quedó ciego. Entonces Dios le dice, le da instrucciones, como dice aquí, levántate, ve a Damasco, y ahí te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Lo llevaron de la mano porque quedó ciego. Entonces un llamado a Ananías, un varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, acercándose y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. El profeta, el siervo Ananías, ¿qué le dice? Vino a mí, acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recibí la vista y miré. Y él dijo, al Dios nuestro Padre te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo en todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. De esta manera comienza, hermanos, el ministerio del apóstol Pablo, que antes era Saulo y le cambiaron el nombre a Pablo. Un verdadero siervo de Dios, creyente, lleno de fe, servidor, listo para proclamar, listo para hablar la palabra. Y si podemos ver, hermanos, nunca se desanimó. Golpeado, azotado, encarcelado, apedreado, amarrado de los pies y manos en el calabozo. Cuántas cosas, hermanos. Pero sin embargo, prosiguió proclamando el evangelio de la salvación.
no le importó el sufrimiento. ¿Qué dijo? Para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Esto fue la declaración del apóstol Pablo. Ahí en Hechos, capítulo 22, 14, adelante, que la lección que leímos, y dijo: el Dios nuestro Padre te ha escogido para que conozcas su voluntad. Cuando Ananías vino a Pablo, le proporcionó tanto sanidad como dirección. Ananías le proporcionó sanidad y dirección. Pablo fue escogido para conocer la voluntad de Dios, es decir, el plan de la salvación, para que todo aquel que cree en Cristo no se pierda. Esto fue el trabajo de Pablo. Y también para ver y escuchar al Cristo resucitado, que era uno de los requisitos para el apostolado. Tenemos que aprender a escuchar su voz. Tenemos que aprender a escuchar la voz de nuestro Dios, que dice: Ananías instó a Pablo a seguir su llamado de inmediatamente con una confesión de fe a través del bautismo en agua, invocando el nombre del Señor, como Pedro instó a su audiencia en el día del Pentecostés. Pablo regresó a Jerusalén, orando en el templo, tuvo una visión de Cristo, que le dijo que saliera a la ciudad y que sus habitantes no recibieran su testimonio. ¿Escuchó? Su mismo pueblo no. ¿Por qué? Porque lo iban a apedrear y a crucificar y a matar. Él sabía que el pueblo, Pablo había sido escogido para los gentiles, para las otras ciudades, hermano, los extranjeros. Y le dice a Pablo, argumentó que los judíos recordarían su pasado y verían el cambio en su vida, le dijo. Que le dijo, si mira ahí, el 17 al 20 dice: y me aconteció que vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino una éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirás tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encabezaba y azotaba a todos los de la sinagoga, a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre derramaba de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que la mataban. Pero me dije: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. El apóstol quería testificar y que lo vieran. ¿Quién era antes y quién era ahora? Él quería que los pueblos vieran su cambio. Pero Dios le dijo: no, vete. ¿Qué hubiera pasado? Lo hubieran golpeado, encarcelado, matado. Era el plan de ellos. No querían que siguieran proclamando el evangelio. Y como él, un perseguidor de los cristianos, ahora se había convertido a ellos. Y Dios no le autorizó que le hablara al pueblo. Dijo: vete, porque allí no le esperaba nada bueno. Si ustedes ven, salió a predicar fuera, pero cuando regresó a Jerusalén, ¿qué hicieron? Lo encarcelaron. El carcelero de Filipo no lo mandaron al cepo. Y el carcelero hasta que le quiso matar cuando vino el temblor y tumbó las puertas de la cárcel y se quiso matar aquel hombre, aquel soldado, y que le dice: Pablo, párate, no te hagas daño, aquí estamos todos, no nos hemos ido. Y dice que ese carcelero creyó, él y toda su familia. Y entonces mandaron a ordenar que lo echaran fuera a Pablo. Pero vemos ahí, hermanos, que Dios siempre, en medio de toda circunstancia, en medio de todo problema, en medio de todo, Dios tiene un propósito. A veces no entendemos, hermanos, pero Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Dios quiere que abramos nuestros ojos y reaccionemos al plan que Dios tiene para nuestra vida. A veces pasamos por problemas, pero Dios nos está diciendo: hey, aquí estoy yo.
A veces tú no sientes su presencia, no oyes su voz, pero Dios te está diciendo: aquí estoy yo, en medio de toda esta circunstancia, de toda esta tempestad, aquí estoy yo. ¿Se acuerdan cuando los discípulos entraron mar adentro? La tempestad se levanta. Cristo está dormido, tranquilo, en medio de la tempestad. Pero sin embargo, ¿qué dicen los discípulos? Maestro, ¿no temes que perecemos? ¿Y qué dice Jesús? Le habló la tempestad y la tempestad se paró. Esta es la autoridad que Dios tiene para usted y para mí, pero tenemos que aprender a usarla. La última porción de Hechos 22:22 que dice: y le oyeron y le oyeron estas palabras. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas, lanzaron polvo al aire. Mandó al tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaba así contra él. Pero cuando le ataron sus correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino al tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Pablo dijo: yo soy de nacimiento romano. Entonces, así que luego se apartaron de él los que le habían de dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. ¿Hasta dónde podemos ver el poder de Dios? ¿Listo para ser golpeado, azotado? ¿Qué vas a hacer? Soy romano. Y es en contra de la ley golpear a un romano antes de estar en un tribunal. Tanto Pablo como el carcelero conocían la ley. Entonces, ¿qué dijo el carcelero? Voy a preguntar, voy a hablar. Y tuvieron temor porque ni debían de verlo atado, y sin embargo lo ataron para azotarlo. Y entonces, ¿qué es lo que hace? El tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor de haberlo atado. Tuvieron miedo por lo que habían hecho, sin antes investigar. La multitud escuchó atentamente hasta que Pablo mencionó a los gentiles. Aunque ellos mismos no creyeron o aceptaron el mensaje de Pablo, tampoco querían que la gracia de Dios se extendiera a los gentiles. Escuchen, ¿por qué cree que le dijo: sal, vete de aquí de Jerusalén? Porque no le iban a creer. Aquí los mismos judíos le testifican de cómo Jesús lo había alcanzado y no le creyeron. Lo quisieron golpear. El tribuno romano, creyendo que Pablo era culpable del alboroto, ordenó que lo azotaran. Un procedimiento común bajo la administración romana. Sin embargo, era ilegal azotar a un ciudadano romano sin ningún juicio. Cuando Pablo hizo mención de su ciudadanía, el centurión habló con su tribuno. Por otra parte, afirmar falsamente ser ciudadano romano era un delito también. Sino, es un delito más grave, y era poco probable que un prisionero mintiera de esa manera. El comandante conoció la gravedad de azotar a un ciudadano romano. Además, también supo que Pablo tenía su ciudadanía de nacimiento. El carcelero había pagado dinero para hacerse ciudadano romano, pero sin embargo Pablo era de nacimiento romano. El tribuno parecía ser un extranjero, pero había pagado una suma considerable de dinero por su ciudadanía. Esta vez, la ciudadanía de Pablo lo libró de ser azotado.
y libró también a sus interrogadores de que se aplicara a ellos el rigor de toda la ley romana. Querían golpear, querían crucificar a un romano. No crucificar, golpear y azotar a un romano. Iba en contra de la ley, sin antes tener un juicio. Y por eso hubo temor de que ellos también pudieran perder su posición. Aquí podemos ver que en medio de todo, hermanos, en medio de todo sufrimiento, en medio de toda circunstancia, el evangelio tiene que seguir adelante. No importa lo que usted y yo estemos pasando, el evangelio te tiene que seguir predicando. Cristo mismo pagó un precio. Nosotros también queremos que pagar un precio. Y eso es lo que a veces la iglesia no quiere. Por eso no queremos un compromiso. No queremos una responsabilidad. Porque si tenemos un compromiso, una responsabilidad, tenemos que cumplir. Y por eso la iglesia no se quiere comprometer con Dios para hacer cada uno lo que Él quiera a su manera. Necesitamos compromisos, necesitamos responsabilidades para cumplirle a Dios. Porque la Biblia dice, cuando Dios hiciera promesa, es mejor que cumplas. Cuando Dios le prometamos algo, hay que cumplir. Porque dice que si no cumplimos, viene el castigo. Hay que cumplir. A Dios se lo promete, hay que cumplir. Hay que seguir adelante en medio de toda circunstancia. Un mensaje contradictorio hace que la comunicación sea ineficaz. Nuestras palabras deben de ser... Ay, perdón, me equivoqué. La última porción. Las acusaciones falsas pueden acarrear sensaciones costosas o pueden dañar la reputación de la vida de alguien. Incluso cuando se omite veredictos de no culpable, Pablo no sirve de ejemplo, ya que resistió las acusaciones y quiso limpiar su nombre solo por causa del evangelio. Limpiar su nombre por el evangelio, porque era un siervo de Dios, era un hijo de Dios, y hubo un veredicto, acusaciones falsas, pero sin embargo Pablo, como ejemplo, resistió las acusaciones y quiso limpiar su nombre solo por causa del evangelio. Somos hijos de un rey, somos hijos de un Dios poderoso. En medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier problema, en medio de cualquier situación que venga, tenemos que aprender a perseverar. A Pablo, ni cárceles, ni azotos, ni apedradas, ni nada de lo que haya sufrido, se le tuvo para seguir proclamando. Testifique, hermanos. Ore por los suyos, por los amigos, por sus conocidos. Invítelos a la iglesia, hermano. No se canse. La Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Si hacemos el bien, vamos a cosechar, es lo que nos dice la palabra. Haciendo el bien, vamos a cosechar. Vamos a recibir la bendición de Dios. No nos cansemos de seguir invitando, no nos cansemos de seguir orando, no nos cansemos de seguir leyendo la palabra, no nos cansemos de testificar a otros, no nos cansemos. Este es el bien, no nos cansemos. Lo que de gracia hemos recibido, hay que darlo de gracia, hermano. Esto lo recibimos por el amor a Dios. Él nos amó, no que nosotros le hayamos amado primero. Él nos amó porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No sé cuántas personas se nos saben ese versículo, pero sin embargo no lo han aplicado a su vida. Póngase de pie conmigo en esta tarde, en esta mañana, y demos gracias a nuestro Dios. Bendito Dios. En este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia. Yo vengo a darte gracias, Señor, porque vives y reinas por siempre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu presencia. Este pequeño rebaño, Señor, que ha venido en esta mañana, yo te pido, Dios, que tú los bendigas.
que esta palabra sea un aliciente para seguir adelante. Yo sé que la mayoría están pasando tiempos difíciles, ahí en la familia, en el hogar, en su vida, en su cuerpo, pero sin embargo, Dios, siguen confiando en el dador de la vida, en el sanador, en el que transforma, el que bendice, el que cambia, el que hace toda la obra. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Seguimos confiando en un Dios vivo. Es menester obedecer a Dios antes que cualquier hombre, porque sabemos, Dios, que usted es el único y el todopoderoso. Yo te pido, Padre, por este pueblo, Señor, que está aquí reunido, te pido que bendiga su salida y su entrada, sus muebles, su trabajo, todo lo que hagan, todo lo que emprendan, lo que toquen sus manos y lo que pisen sus pies, sea bendecido y sea prosperado. En este momento, Padre, yo le doy honra, gloria y alabanza. Te pido, Dios, que bendigas las familias, que bendiga los hogares y que esta enseñanza sea un aliciente para seguir adelante. Padre, gracias de antemano en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.